En una tierra bañada por el sol y gobernada por un hombre que creía ser un dios, el trono de Egipto brillaba con arrogancia. El faraón, poderoso e inflexible, se reía ante la súplica de un hombre humilde pero resplandeciente de fe. Moisés, el enviado de Dios. A su lado, su hermano Aarón alzaba su voz con fuerza celestial. «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón no escuchó. Despreció la advertencia del Creador de los cielos. Y entonces, el Nilo, el río sagrado, se tiñó de rojo como la sangre. En un instante, los peces murieron y el hedor invadió el aire. El agua se convirtió en veneno, y ni reyes ni esclavos podían calmar su sed. El faraón, sin embargo, endureció su corazón. Pensó que todo era un truco, un juego de magia. Pero esto solo era el principio. El agua sagrada seguía fluyendo como una vena rota en el corazón de Egipto, mientras los magos del palacio replicaban el milagro sin poder detenerlo. Las ánforas hervían con sangre, los cántaros burbujeaban con muerte. Y justo cuando el pueblo comenzaba a preguntarse qué más podría venir, una extraña melodía húmeda comenzó a llenar las noches. Un croar creciente, una sombra verde en el horizonte. Primero fue un eco lejano, luego una sinfonía ensordecedora de croares que se colaban por las rendijas, vibraban en las tinajas y despertaban a los niños con pesadillas reales. Desde el Nilo resurgido en sangre, millones de ranas emergieron con una energía imposible de contener. Saltaban como si el juicio viniera en cada brinco. Estaban en todas partes, sobre las mesas de Faraón, en los hornos de pan, dentro de las camas, hasta la corona del propio monarca. Los nobles chillaban. Las calles se cubrían de verde resbaloso. El imperio más poderoso del mundo estaba a merced de pequeños batracios rebeldes que se burlaban del trono con cada salto. Y aún así, el faraón, asqueado pero orgulloso, suplicó a Moisés que orara para que se fueran. Moisés lo hizo. Las ranas murieron de golpe. Las calles quedaron llenas de montañas de cuerpos viscosos, pudriéndose bajo el sol ardiente. El hedor era insoportable. Pero cuando el aire se despejó y Egipto respiró, el faraón cambió de parecer una vez más. No dejaré ir a nadie. Y así, Dios levantó su mano otra vez. Esta vez, el castigo no vendría de los ríos ni de los cielos, sino del polvo mismo bajo sus pies. El sol caía sobre Egipto como un látigo de fuego. La tierra, reseca y resquebrajada, parecía inofensiva. Pero Dios tenía planes para el polvo, aquel elemento humilde que todos pisaban sin respeto. Moisés extendió su cayado y Aarón golpeó el suelo con obediencia. Y entonces el polvo se agitó. En un abrir y cerrar de ojos, nubes de insectos diminutos surgieron desde la tierra. Piojos, incontables, implacables, imposibles de detener. Se aferraban al cuero cabelludo, se metían entre los pliegues de las túnicas, trepaban por las barbas de los sabios y se escondían en los pliegues de los ídolos egipcios. Nobles y esclavos se rascaban con desesperación. Nadie estaba a salvo, ni el más alto sacerdote del faraón ni el más bajo de los soldados. Los magos de palacio intentaron imitarlos, pero fracasaron. Por primera vez, reconocieron lo imposible. «Esto es el dedo de Dios», dijeron temblando. Pero el faraón apretó los dientes y cerró su puño contra el cielo. Nada lo haría ceder. Ni ranas, ni sangre, ni insectos. Todavía creía tener el control. Sin embargo, en la quietud asfixiante que quedó tras los piojos, se comenzó a sentir una vibración tenue, un zumbido sutil, como el rugido de alas invisibles. Y lo que venía traía mordidas. El aire cambió. Primero fue un zumbido tenue, como si el viento tuviera dientes. Luego, un oscurecimiento en el horizonte, no de nubes, sino de millones de alas. De pronto, Egipto fue invadido por una tormenta viva de moscas. Enjambres oscuros se colaban por ventanas, tapaban la luz del sol, formaban ríos en el aire, zumbaban con rabia, entraban en narices, bocas, orejas. Mordían, picaban, infectaban. Un mar de insectos devorando la cordura de todo un reino. Los templos estaban infestados. Las cocinas apestaban a carne echada a perder. Los niños lloraban sin consuelo.
Los animales se volvían locos. Pero en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo hebreo, no volaba ni una sola mosca. El faraón, agitado, llamó a Moisés entre latigazos de rabia y desesperación. «Está bien, pueden hacer sacrificios, pero no salgan de Egipto». Pero Moisés sabía que no se podía negociar con Dios. Había que salir completamente. El faraón, enfurecido por su negativa, rompió su palabra. Otra vez. Y entonces Dios envió algo que iba más allá de lo visible. Porque si Egipto no iba a ceder ante lo externo, sufriría en su propia carne. Y no eran solo los hombres quienes iban a pagar el precio. Cuando la última mosca cayó, exhausta y aplastada, el silencio volvió por un instante. Pero era el tipo de silencio que precede una tragedia. Dios habló nuevamente a Moisés. «Extiende tu mano sobre el ganado». Y así lo hizo. Al amanecer, una ola invisible de enfermedad se desató como un espectro sobre los campos. Los fuertes toros de labranza cayeron de rodillas. Las vacas sagradas, símbolo del poder y la fertilidad egipcia, mugieron de dolor y se desplomaron entre el estiércol. Los caballos dejaron de relinchar. Las ovejas se estremecieron y los camellos no volvieron a alzarse. Un hedor de muerte se extendió por los campos, mientras los egipcios, horrorizados, observaban cómo su riqueza viviente se apagaba en cuestión de horas. Pero en Gosén, las vacas pastaban tranquilas. Los rebaños de los hebreos estaban sanos y fuertes, como si vivieran en otro mundo. El faraón mandó investigar. Sus espías regresaron con la peor noticia. No ha muerto ni un solo animal entre ellos. Pero su corazón seguía de piedra. Ni la ruina económica lo doblegaba. Y entonces Dios cambió el blanco. Ya no sería el agua, ni los insectos, ni los animales. Ahora, el juicio caería directamente sobre la piel humana, y el dolor sería ardiente y personal. Moisés, obedeciendo la voz de Dios, tomó puñados de ceniza de un horno ardiente. Frente al palacio del faraón, alzó la mano y lanzó la ceniza al aire. Y como si el viento llevara fuego invisible, las cenizas se dispersaron sobre todo Egipto, flotando como polvo común, hasta que tocaron la carne. Entonces comenzaron a brotar llagas. Hombres, mujeres, niños, soldados, hechiceros, sacerdotes. Nadie escapó. Las ampollas surgían como volcanes vivos, reventaban con pus y ardor, hacían gritar a los más valientes. Los magos del faraón, otrora altivos, ya ni siquiera podían presentarse en la corte. Estaban cubiertos de llagas. Los hospitales improvisados se desbordaban. Las curaciones tradicionales no servían. El cuerpo entero se convertía en campo de batalla entre piel y dolor. Y sin embargo, ni una sola llaga apareció entre los hebreos. El faraón, envuelto en vendas y rabia, cerró su corazón una vez más. Entonces Moisés, silencioso, alzó la mirada al cielo. Sus ojos reflejaban tormenta, porque el siguiente castigo no vendría desde la tierra ni desde la carne. Esta vez, el cielo mismo se convertiría en arma. El sol aún no había alcanzado el cenit cuando el cielo cambió de color. Nubes oscuras, como montañas en guerra, comenzaron a reunirse sobre Egipto. El aire se volvió denso, eléctrico. Los animales gimieron. Los hombres miraban hacia arriba con temor. Y entonces Dios tronó desde los cielos. Truenos como rugidos de gigantes. Relámpagos que partían el firmamento. Y luego cayó el granizo. Pero no era hielo común. Eran piedras del cielo, acompañadas de fuego. Llamas ardientes envueltas en hielo imposible. Los campos fueron aplastados. Las cosechas destruidas. Los árboles partidos en dos. Las casas derrumbadas. Los esclavos y animales que estaban al aire libre murieron. Egipto gritaba. Los más sabios, que antes se burlaban de Moisés, ahora huían a refugiarse, buscando el perdón del Dios que antes negaban. Algunos egipcios comenzaron incluso a respetar las advertencias de Moisés y salvaron sus bienes. Pero aún así, el faraón se mantenía firme, como si su trono pudiera resistir el peso del cielo. Y Moisés, con el rostro empapado no de lluvia, sino de fuego helado,
levantó su cayado una vez más. El granizo cesó. Egipto estaba hecho trizas. Y aun con el suelo calcinado y las cosechas destruidas, el corazón del faraón no cedía. Pero lo poco que había sobrevivido estaba a punto de ser devorado. El suelo todavía humeaba, cubierto de ramas quebradas y campos arrasados por el granizo, cuando Moisés regresó a palacio. Esta vez no pidió, no rogó, solo dio una advertencia final. Si no dejas ir a mi pueblo, mañana vendrán las langostas. El faraón, testarudo, rechazó el mensaje. Y entonces el viento del este comenzó a soplar. Sopló toda la noche, como si el desierto entero estuviera respirando con furia. Y al amanecer, el cielo se oscureció. No era nublado, no era polvo, eran millones de langostas. Cubrieron el cielo como una plaga alada. Se abalanzaron sobre Egipto con un apetito infernal. Donde aún había una hoja, la arrancaban. Donde había trigo sobreviviente, lo devoraban. Ni una rama verde quedó en pie. Los egipcios intentaban ahuyentarlas con fuego, con humo, con gritos, con redes, inútil. Las langostas eran como un ejército hambriento e imparable. La tierra se volvió gris bajo su manto. Era la devoración total. La última esperanza alimentaria desaparecía ante sus ojos. Por primera vez, el faraón suplicó con desesperación verdadera: «He pecado contra tu Dios. Ruega por mí». Moisés oró. Un viento opuesto barrió las langostas al mar. Y Egipto respiró, pero solo por un instante, porque el corazón del faraón volvió a endurecerse. Y entonces Dios apagó la luz. No hubo trueno, no hubo relámpago, no hubo anuncio. Simplemente el sol desapareció. Una oscuridad espesa cayó sobre Egipto como un manto de muerte. Pero no era la noche común. Era una oscuridad sobrenatural, un velo negro tan denso que se podía tocar. No se veía nada, ni a un palmo del rostro. Las antorchas no ardían. El fuego no alumbraba. El día murió por completo. Durante 3 días, los egipcios quedaron paralizados, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie comía, no dormían, no soñaban, solo temblaban. Era una prisión de sombras, una cueva sin fin. La oscuridad no solo estaba afuera, se coló en el alma. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, brillaba la luz como en un día claro. En medio del abismo, el faraón volvió a llamar a Moisés. Esta vez, furioso por perder el control, gritó: «Váyanse, tomen a sus hombres y mujeres, pero dejen aquí sus rebaños». Moisés, firme como una roca, respondió: «No dejaremos ni una pezuña atrás». Y fue entonces cuando el faraón perdió la razón. Con ira desbordada y el rostro deformado por la soberbia, exclamó: «Vete de mi presencia. Si vuelves a verme, morirás». Moisés no se inmutó. Lo miró con ojos de profeta y sentenció: «Así será. No volveré a verte». Y mientras la oscuridad seguía oprimiendo al reino como un ataúd cerrado, la última plaga ya se acercaba, la más temida, la más dolorosa, la que haría temblar incluso al faraón. La oscuridad se retiró, pero dejó atrás una calma sepulcral, como si Egipto supiera que algo aún más terrible estaba por caer. Entonces Dios habló a Moisés, no con fuego ni trueno, sino con una voz grave como eternidad: «Esta noche pasaré por Egipto, y todo primogénito morirá. Desde el hijo del faraón hasta el primogénito del siervo, incluso el primer fruto del ganado. Ninguna casa egipcia quedaría sin duelo». Pero Dios también dio una instrucción sagrada a los hebreos: «Tomen un cordero sin mancha, sacrifiquen uno por familia, y marquen sus puertas con su sangre. Cuando vea esa sangre, pasaré de largo». Y así lo hicieron. Mientras el faraón dormía creyéndose invencible, los hogares hebreos se cubrían de rojo y oración. Entonces la medianoche llegó, y con ella el ángel de la muerte. Una sombra invisible recorrió las calles de Egipto, y en cada casa egipcia un grito desgarrador estalló.
Los padres abrazaban cuerpos sin vida. Los animales callaban. Los tambores dejaron de sonar. Y en el palacio, el hijo del faraón yacía inmóvil, el heredero del trono muerto en sus brazos. El hombre que se creía Dios lloró como un mortal. No hubo necesidad de más palabras. El faraón llamó a Moisés en plena noche, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. «Váyanse, llévense a su pueblo, a sus rebaños, a sus hijos, y bendígame también». Y así, bajo la luna testigo del juicio y de la redención, los hebreos salieron libres, no por la espada, no por rebelión, sino por la mano poderosa de Dios. Egipto quedó atrás, y el pueblo avanzó hacia el desierto, hacia la promesa, con la sangre de un cordero marcando el inicio de una nueva historia.